Buenos días, bienvenidos a este laboratorio de vivienda, transformando el mercado de la vivienda progresiva, innovación, introduciendo el cambio de paradigmas desde la demanda. Agradecemos mucho a todas las personas que se están conectando en vivo a través tanto de la plataforma de Zoom y como a través de la plataforma de Facebook. Bienvenidos y bienvenidas. También queremos agradecer la participación de los expertos y expertas que nos acompañan el día de hoy. En este webinar lo que buscaremos será explorar los enfoques innovadores que busquen impulsar un mercado diferente y vibrante de soluciones para la vivienda de construcción progresiva. Veremos cómo algunas experiencias ya están promoviendo cambios positivos en el comportamiento de la demanda y cómo estos cambios en este paradigma buscarán ayudar a las familias a tomar decisiones más informadas al momento de realizar esta inversión significativa de patrimonio, normalmente a través de sus ahorros y siempre en la búsqueda de que la vivienda sea segura y saludable. Quiero dar la bienvenida a nuestros expertos del día de hoy y expertas. Hoy contaremos con la participación de Cecilia Rivera, directora regional de Swiss Contact, subdirectora, perdón, y directora en Perú. Eh, Nos acompaña también Fernando Assad, cofundador de la plataforma Vivenda de Brasil. Manuela Pinilla, directora de programas de América Latina de Build Change. Y Fernando Mendoza, director ejecutivo del Centro Terwilliger de Innovación en Vivienda en México. También nos acompañará Arturo Cervera, por parte de la Coordinación Nacional de Autoproducción en México, de las instituciones de Infonavit y Sedatu. Damos la bienvenida para poder iniciar. Les recordamos a los asistentes que nos acompañan el día de hoy que podrán compartir sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas. Se encuentra en la parte baja de su pantalla de Zoom. Es importante que nos indiquen a quién dirigen la pregunta para que podamos irlas contestando y también procesándolas para la sesión final de intercambio que tendremos en este webinar. Sin más por el momento, los dejo con Cecilia Rivera. Adelante, Cecilia. Muchísimas gracias, Marina, por la invitación. Gracias, Mónica, también por el espacio que nos están brindando y por permitirnos compartir este espacio con tan importantes expertos. Voy a compartir mi pantalla y voy a agradecer que me ayuden si es que está funcionando. Siempre hay fantasmitas, ya ven, ya me dijo. Voy a volver a compartir. Un segundito. Ahora estoy compartiendo, en teoría. ¿Están viendo mi pantalla? Todavía no, Cecilia. Me sale un código de error, pero tengo fe en que se va a arreglar. Me está diciendo que hay un código de error número tanto. Tú me decías, había un tip, ¿no, Marina? Para que no pasara eso. Sí, puedes darle en el botón de Share Screen y luego eliges toda tu pantalla. Es la primera opción. Con eso debería de funcionar. Pantalla. Así pasa a veces. Y acabamos de probar, ¿no? Y funcionó bien. Claro. En lo que se puede resolver este problema técnico, doy la bienvenida a Arturo Cervera. Bienvenido, Arturo, por parte de la Coordinación Nacional de Autoproducción de Infonavit en colaboración con Sedatu de México. Bienvenido, Arturo. Eh, Seguimos dando la bienvenida. Perdón, adelante, Arturo. Buenos días a todos. Claro que sí. Seguimos dando la bienvenida a los asistentes que ya se están sumando a este webinar. Compartirles que este es un esfuerzo conjunto de la Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano y Vivienda UHPH en colaboración con Swiss Contact. Y Cecilia, no sé si...
Les pido un minutito, creo que lo mejor que voy a hacer es salir un minutito y volver a conectarme, porque me está saliendo un error técnico. ¿Ya? No, no me tardo. En lo que comenzamos, también quisiera compartirles que el día de hoy lo que buscaremos conocer son estas experiencias o innovaciones que nos enseñan acerca del cambio de comportamiento que puede existir en el mercado de la vivienda en nuestra región de América Latina. También conoceremos las restricciones que existen para poder introducir, implementar eficazmente y masificar el servicio de reforzamiento que pueda existir en la vivienda progresiva. También conoceremos estrategias y acciones que puedan desarrollarse para poder acortar el tiempo en que estas familias inviertan en mejorar la vivienda. También conoceremos modelos de negocio que puedan funcionar para poder dar este servicio de diagnóstico de asistencia técnica. Y Cecilia, creo que ya estamos listas y listos. No la estamos viendo completa, pero creo que podríamos avanzar de esta manera. Posteriormente, a todos los asistentes les haremos llegar las presentaciones de los panelistas. Adelante, ¿Están Cecilia. escuchando? Perfecto. Listo. Sí, Muchísimas adelante. gracias por la paciencia con los aspectos técnicos. Entonces, para compartirles que iniciamos quisiera empezar la conversación compartiendo una serie de preguntas que nos hicimos y que dieron pie a las reflexiones y el proyecto que estamos impulsando. Ay, ahora tengo el problema de que no me está dejando pasar. Ahora, ahí, sí me están viendo, ¿no? Lo que pasó a la pantalla. Sí, Cecilia, adelante. Listo. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos es si es que el tema de reforzamiento de viviendas progresivas es solamente materia de una política pública, o si es posible, por el contrario, dinamizar un mercado privado para estos servicios de reforzamiento de viviendas, y si existe disposición a pagar por de las familias para realizar estos procesos de reforzamiento, si esto lo harían con recursos de ahorro o lo harían con créditos. Y nos hicimos estas preguntas porque por el otro lado vemos un desafío enorme, ¿no? Estos números posiblemente pueden variar de región en región, de ciudad en ciudad, pero más o menos tenemos la misma problemática. Alrededor de 2.7 millones de viviendas solamente en Lima, de las cuales 1.7 con suerte, yo todavía ese 65% lo pongo en paréntesis, son de origen informal, y de ellas por lo menos 1.2 millones tienen problemas, errores constructivos serios, ¿verdad? Por el otro lado, en cambio, vemos que para el año 2022 el gobierno peruano tuvo como meta de bonos de reforzamiento 7.612, y de ellos 4.823 fueron adjudicados. Entonces vemos ahí una enorme brecha entre el problema y la búsqueda de soluciones. Del otro lado, de los estudios que se han venido haciendo en los últimos años, incluyendo estudios hechos por nosotros, aproximadamente $50.000 es el valor de las viviendas progresivas cuando se encuentran en sus etapas más avanzadas de desarrollo, que donde ya tienen 2 y a veces y más pisos. Según un estudio hecho por GRADE, una firma que hace interesantes estudios sobre el tema en el país, alrededor de $10 millones es el mercado de la construcción progresiva anualmente, y de lo que está invertido en estos barrios, entre el 70 y 80% provienen de ahorros familiares. Entonces, sobre esos datos, nosotros hemos querido profundizar un poco entendiendo dónde podrían estar los retos y las oportunidades en términos de un mercado para estas soluciones de reforzamiento. Encontramos en este estudio, hecho como en 350 viviendas más o menos, familias, que el 73% las hicieron solamente maestros de obra y casi un 90% con participación de un maestro de obra. El 68% de estos entrevistados tendrían interés por mejoras parciales de tipo estructural,
y de ellas, aunque siempre pensábamos que el principal driver podría ser el tema económico, valorizar más la vivienda, encontramos que el 60% están motivados más bien por temas más cualitativos, como sentirse más seguros en su vivienda. Ahora, les preguntamos qué tipo de mejoras quisieran realizar. Y por supuesto, predominan las ampliaciones, sean estas verticales, horizontales, techar, mejorar acabados, pero un importante 68%, y esto quiero aclarar, son respuestas múltiples, el 68% mencionó que sí tenían interés en reforzar columnas, vigas o muros. Y esta pregunta la hicimos separada, pero la he unido para la claridad de nuestra conversación hoy día. En cuanto a qué tipo de mejoras estarían interesados en realizar, el 88% habló de columnas, vigas, muros y techos en menor medida, pero las tres primeras con bastante proximidad. Ahora, hemos hecho una pregunta sobre disposición a pagar por un diagnóstico, porque para el modelo que nosotros queremos proponer hay una puerta de entrada que es la realización efectivamente de un diagnóstico de los principales errores constructivos y cómo se pueden priorizar. Esta es una herramienta que para nuestro modelo, y ahora vamos a verlo, podría ser hecha, aplicada por un maestro de obra debidamente capacitado. Y un 55% estaría dispuesto a pagar, y de los que están dispuestos a pagar, la mayoría se inclinan por un monto de $27, que está un poco por abajo de lo que podría ser el costo, ¿no? Lo que puede cobrar un maestro de obra por realizar un diagnóstico, pero esos son los retos de los que les hablaba antes. Para nosotros, viendo el vaso medio lleno, hay un 55% que sí estaría dispuesto a pagar por el diagnóstico. Y disposición a pagar por reforzamientos. Entonces, de nuevo, para nosotros es positivo que entre 30 y 54 o 60% estarían dispuestos a pagar, pero menos de $540. Estos $540 en el ticket de las soluciones que queremos promover, en algunos casos está por debajo. Entonces, otra vez, hay un punto de partida, pero no suficiente, y tenemos que seguir trabajando en este aspecto. Ahora, ¿qué pasa con esta gran pregunta, no? ¿Este reforzamiento progresivo podría ser hecho por maestros de obra? Este es otro aspecto que nosotros estamos analizando cada vez con más profundidad, y también seguramente en este webinar tendremos importantes contribuciones. Pero lo que nosotros hemos encontrado primero, hicimos el análisis de los errores constructivos más frecuentes que están ubicados en estas 4 áreas: losa, muro, viga, columna. Y les pongo como un ejemplo, hemos desarrollado soluciones, ya las llamamos así, o productos de reforzamiento para cada una de estas 4 áreas. Por ejemplo, para muros hemos encontrado reforzamiento con mallas de varillas, conexión de muros envoladizos. No voy a ir en detalle porque esta presentación seguro la vamos a compartir, pero para cada una de estos retos hemos encontrado las soluciones planteadas. Igual en columnas, reforzamiento por reemplazo, mejoramiento de conexión cuando es necesario, etcétera. Y entonces, ¿qué hemos hecho para confirmar si estos maestros de obra están en capacidad de aplicar estas soluciones? Primero, digamos, cómo hacer esos reforzamientos ha sido traducido en módulos de capacitación que los hemos desarrollado con un equipo de ingenieros, con contribución de varios expertos. Hemos hecho en la fase piloto, que ha sido de 1 año, la capacitación a 20 maestros de obra. Hemos aplicado 35 diagnósticos, mejor dicho, nosotros no, los maestros de obra han aplicado 35 diagnósticos. Hemos intervenido 7 viviendas donde los maestros de obra han aplicado el diagnóstico y han realizado reforzamientos según lo que recomienda este diagnóstico.
Esto ha estado debidamente acompañado por supervisión, por supuesto, de nuestro equipo, entonces es todavía, digamos, un control de laboratorio y falta ver cómo se comporta todo esto en el mercado, pero tenemos buenas señales muy positivas y hemos desarrollado, muy importante, una estrategia, una herramienta de métrica que ha sido realizada en conjunto con Miyamoto International y que busca medir, en términos técnicos, la mejora de las condiciones de la vivienda que después de las intervenciones o de los reforzamientos progresivos, para ver cómo progresivamente también va acercándose a una situación mejor respecto a la que tenía originalmente. Ahora, ¿qué cosa estamos planteando? Una fase de implementación que acaba de empezar, es nuevita, el 1 de junio. No es muy complejo considerando todo lo que hemos encontrado en cuanto a diseño, mucho más complejo, por supuesto, en cuanto a implementación. Tenemos que realizar acciones para que ese interés que hemos encontrado en el mercado se convierta en una demanda mucho más activa. Tenemos que desarrollar esta oferta en escala suficiente, aún para un territorio piloto donde vamos a trabajar, que es un distrito grande de Lima, Villa María del Triunfo, pero de todas maneras todavía queremos seguir analizando a esta escala de un distrito completo. Aunque el tema, hemos visto que la mayoría de las de las inversiones son producto del ahorro, queremos ver si se pueden acortar los tiempos para implementar estas medidas vía mecanismos de financiamiento mejores y queremos ver qué elementos habilitadores podemos promover para que se agilice o se dinamice esta demanda y esta oferta. En términos más específicos, para la demanda, lo que planteamos son estrategias de marketing social, pero lo hemos llamado cambio de comportamiento del consumidor o del cliente, porque nos parece que ya hay un trabajo importantísimo que se puede hacer y que viene sobre todo de las experiencias del sector privado, ¿no? Cómo lograr que mi producto entre a la mente del consumidor a veces sin que se dé cuenta. También queremos introducir incentivos que hagan que esta demanda se haga más activa, como por ejemplo, quizás en alianza con la entidad financiera, mejorar un tipo de interés o mejorar condiciones de acceso a un crédito, todo por verse. Y muy importante, necesitamos ver cómo se conecta esta oferta y esta demanda que hemos trabajado, digamos que en paralelo. En términos de la oferta, los módulos de capacitación que hemos desarrollado tienen que ser transferidos a proveedores de capacitación porque tenemos que lograr una escala y además para hacerlo sistémico y sostenible. Y eso pasa por consolidar un sistema de pago de estas capacitaciones hacia los maestros de obra y ahí tenemos muchas experiencias con el proyecto Construya que terminó hace un tiempito en Perú y que terminó hace un par de años en Colombia. Esto pasa por involucrar a las empresas de materiales de construcción que suelen invertir en este tipo de acciones. Tenemos que tener también un mecanismo de reconocimiento del maestro de obra o Master Builder formado, capacitado. Tenemos que buscar formas de atraer a profesionales, ingenieros o técnicos en construcción que puedan integrarse al mercado bajo modalidades de supervisión, algo que está muy limitado en este segmento. Tenemos que desarrollar el mercado para el diagnóstico, el modelo empresarial para nuevos materiales, que hemos identificado algunos casos puntuales pero importantes para agilizar los procesos de reforzamiento. En cuanto a financiamiento, tenemos muy cerca la alianza con 2 instituciones financieras que tienen interés en seguir aumentando ese porcentaje bajo de participación en este mercado y para ello mejorar sus productos, pero también trabajar muy fuerte para mejorar las prácticas de ahorro de manera que puedan ser más efectivas. También vemos unas oportunidades de que las instituciones financieras tengan o puedan canalizar recursos de los programas del Estado, del programa Mi Vivienda, como formas de financiamiento más ágiles.
Y en cuanto a la activación, tenemos todavía pocos elementos, pero interesantes. Hemos identificado la oportunidad de integrar un esquema de seguros paramétricos para riesgo sísmico. Estamos en plena realización de un estudio de factibilidad para ello y ver si es que existe potencial y que resulte atractivo para las familias como un elemento adicional en este esfuerzo, digamos, para invertir ellos mismos en su reforzamiento. Y de manera complementaria, no es la principal estrategia, pero desde luego hay fondos de subsidios que normalmente no se terminan de ejecutar cada año y que pueden contribuir bastante a agilizar la toma de decisiones de las familias. Eso es lo que quería contarles muy rápidamente. Espero no haberme pasado mucho en el tiempo y disculpas por los problemas técnicos. Muchísimas gracias, Cecilia, por compartir esta visión de cómo está el mercado en Lima. Realmente con los números que tenemos a nivel regional, normalmente los países en América Latina estamos un poco arriba del 50% de producción de vivienda a través de estos medios, de manera progresiva, autoproducción, autoconstrucción. Es algo que toca a todos los países. Ya nos hablabas tú de las áreas de oportunidad que tienen estos procesos y justamente invitamos a Arturo Cervera por parte de la Coordinación Nacional de Autoproducción en Infonavit, en colaboración también con la SEDATU en México, que nos va a hablar de un modelo de negocio que han estado trabajando, el modelo Viva, que busca también tocar algunos de los puntos que tú nos mencionabas y con los esfuerzos que ustedes ya están realizando en Lima. Cecilia, muchas gracias y Arturo, bienvenido. Adelante. Gracias. Comparto mi pantalla y ya se ve en modo presentación, ¿verdad? Todavía no, A no, ver, no vemos todavía. ya. Bueno, creo que está. Está cargando. Un segundito. ¿Ya cargó? Listo, adelante. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy les vamos a platicar un poco de este modelo de negocios sociales, asistencia técnica de vivienda, de vivienda adecuada. Pero bueno, voy a dar un poco parte del contexto, por qué nació, los retos que vivimos pues, a nivel en México, a nivel nacional, y cómo fue esta estrategia para cambiar esta conducta que estamos buscando en México. Bueno, básicamente pues sabemos que de acuerdo con las estimaciones de ONU Habitat, pues básicamente en México 4 de cada 10 viviendas son viviendas no adecuadas. Como se pueden ver, están desde viviendas que son en el lado derecho, viviendas que se autoproducen o autogestionan por la población. Y en la izquierda, pues también son viviendas que, si bien fueron adquiridas comercialmente, pero también son viviendas no adecuadas. Es un fenómeno que tenemos un porcentaje de rezago de cerca de un cuarto del parque habitacional en México, que básicamente son cerca de 9 millones de viviendas. En este sentido, pues los retos que presentan estas viviendas, de acuerdo a la forma en la que fueron adquiridas, básicamente sabemos que tenemos un reto importantísimo en las viviendas que se autoproducen por sus usuarios, que se autoedifican, que es el del 65.3% de las viviendas que pues tienen problemas estructurales. Si bien pues se concentra sobre todo en la parte sureste del país, como lo pueden ver en los datos, pero estos problemas estructurales de los que les hablaba, pues realmente son, pues obviamente por humedades, filtraciones, en su gran mayoría grietas cuarteras, y luego tenemos un poco las terceras y cuartas opciones, que son ya problemas un poco más graves, que son estructurales, como lo hablaba nuestra colega de Lima, en los que ya se pone en riesgo la seguridad de las viviendas. En este sentido, pues uno de los grandes retos, pues en Latinoamérica y especialmente en México, es esta falta de un acceso a la asistencia técnica y sobre todo también a un financiamiento adecuado. Los datos que tenemos es que cuando no hay un financiamiento formal en la producción de vivienda, que es la gran mayoría de las veces, el dato lo tenemos
que es del 84.6% de la población en México, hizo su vivienda o construyó su vivienda sin financiamiento formal, lo hizo más bien con su dinero o en una menor, muy menor proporción a través de financiamientos no formales. Es decir, lo van haciendo progresivamente, como van y a su medida, según vayan teniendo cierto dinero, van ampliando la casa. Sin embargo, pues nos damos cuenta que cuando no existe este financiamiento formal, como ya vimos en la gran mayoría, es básicamente el contar con un arquitecto o un ingeniero en el proceso de planeación y construcción de la casa, básicamente es un privilegio. En México básicamente es 3 de cada 100 viviendas solo tuvieron el privilegio de tener un arquitecto. Y bueno, cuando ya hay un financiamiento formal, sube ese dato a un poco, al 12%, pero como ya lo mencioné, pues es es una gran minoría esta gente que tiene un financiamiento formal al autoproducir. Y bueno, pues eso nos lleva pues a que la falta de asistencia técnica y de visión a largo plazo para lograr un crecimiento progresivo y ordenado de la vivienda se traduce en muchas ocasiones en viviendas con deficiencias en habitabilidad, en confort térmico, funcionamiento y sin duda seguridad estructural, aún en viviendas ya terminadas. En este contexto, pues obviamente también tenemos un gran reto que nos habla que también los desastres físico-meteorológicos en México afectan muchísimo más a este tipo de viviendas. Los datos que tenemos de 2000 a 2016 nos hablan que un poco más de 33 millones de personas a nivel nacional vieron afectados sus viviendas por temas de riesgos físicos naturales y se dañaron 1.3 millones de viviendas. En este sentido, comentarles que en México, bueno, como en Latinoamérica, pues generalmente estos riesgos generalmente son riesgos físico-meteorológicos debido a lluvias, huracanes, y en una menor proporción, obviamente, sismos. Y bueno, ya se mencionaba, pues básicamente en este gran contexto de retos, pues sabemos que básicamente más de 6 de cada 10 viviendas en México son construidas y edificadas por las familias y con los datos que nos da el INEGI, que es nos hablan que básicamente hacia futuro también es un deseo de las familias el seguir construyendo por ellos sus viviendas. Y es por eso que en México, entendiendo que como vimos en el mapa anterior, pues que esta gran mayoría en proporción de viviendas autoproducidas se encuentra en mayor proporción en el sur-sureste del país y se encuentra, como ven en la gráfica de la derecha, en todos los quintiles de ingreso, o sea, básicamente desde el quintil 1 hasta la población de mayor ingreso, pues todos autoproducen con o sin privilegios de tener un asistente técnico. Y bueno, también comentarles que la importancia de atender este sector, pues no nada más es el tema social, sino también económicamente, las actividades de autoproducción representan el 56.3% del Producto Interno Bruto Nacional, que es básicamente más de 82 mil millones de pesos mexicanos, y que también este tipo de economía pues representa más de 1.5 millones de puestos de trabajo relacionados con la autoproducción. Entonces, en realidad, se queda aquí descrito la importancia económica de atenderla y atenderla bien. En este sentido, pues el gobierno de México lo que nos vimos obligados a hacer y es justamente atender todo este ecosistema de autoproducción desde poniendo a la persona al centro de las decisiones, pero atendiendo cada uno de los retos del proceso de autoproducción, desde el tema del acceso al suelo, la planificación, el financiamiento, normatividad, materiales. Importantísimo el tema de asistentes técnicos y cómo darle mantenimiento en el ciclo de vida a estas viviendas. Entonces, en este sentido, lo que se pensó es no nada más hacer desde el gobierno federal dar crédito, sino cómo atender todo este ecosistema para impulsar de buena manera la autoproducción de vivienda. En este sentido, el gobierno de México instauró esta Estrategia Nacional de Autoproducción, que
nos toca coordinar a nivel nacional, en la que pues el objetivo era fortalecer la capacidad de las personas para que tomen mejores decisiones para ejercer su derecho a una vivienda adecuada. En este sentido, pues a partir de 5 pilares, que es desde suelo, vínculo con el desarrollo urbano, financiamiento, asistencia técnica y comunicación, nos dimos a la tarea de empezar a impulsar estos 5 pilares de la autoproducción, que el día de hoy vamos a hablar específicamente del de asistencia técnica, y pues en un arreglo institucional de todos los organismos nacionales de vivienda, desde la SEDATU, el Infonavit, Sociedad Federal, el FOBISTA, el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable y la Comisión Nacional de Vivienda, pues a través de comités de gobernanza, pues se decidió desde 2020 poner al centro de la política nacional de vivienda el impulso a la autoproducción. Y bueno, se creó esta coordinación nacional de autoproducción para desarrollar y consolidar una plataforma social de autoproducción de vivienda, y que en este sentido uno de los pilares justamente es el de asistencia técnica, en el que pues a través de herramientas como el Decide y Construye, que es una página en la que las familias se pueden informar de cómo hacer su vivienda paso a paso, encontrar todos los programas que vamos a ver hasta el final de la presentación. Pero lo que queremos es justamente desarrollar mejores asistentes técnicos integrales que pues lleven desde la planeación, con conocimiento de construcción, mantenimiento, de cómo dar asesoría de guía financiera, que atiendan en territorio con una visión social, que entiendan también de normativa y gestión, pues cómo llevar este asistente técnico pues hacia el mercado. Y en este sentido, pues creamos este modelo de negocio social de asistencia técnica para la autoproducción de vivienda adecuada, en el que si bien pues en México, ya lo mencioné, pues básicamente 9 millones de viviendas están en rezago, pero pues realmente eh, a nivel nacional pues tenemos solo 200 un poco más de 260,000 arquitectos para atender todo para atender este rezago a nivel nacional, que son arquitectos que están registrados formalmente para dar consultorías de arquitectura o mejoramiento en este sentido. Realizamos un estudio de mercado para conocer la dinámica y necesidades desde la oferta y desde la demanda. Y bueno, construimos este modelo de negocio para dar oportunidades de empleo con arraigo local, con profesionistas técnicos de la construcción, y obviamente pues garantizando los criterios de la vivienda adecuada. Y pues la intención era que este pool de arquitectos no nada más diera el tema de atender la autoproducción desde un corte asistencialista, sino más bien como un modelo de negocio propio en el que pudiesen estar diversificando sus ingresos. En este sentido, desde la muestra de arquitectos, quiero mencionar que pues básicamente 8 de cada 10 de nuestro pool de asistentes técnicos que tenemos, pues dominaba, si bien el diseño arquitectónico, es importante que pues el 24% tenía conocimiento de diseño bioclimático, y esto es un dato, pues es la realidad de esta muestra de asistentes técnicos en México, que pues es necesario que tengan más conocimiento de sustentabilidad, de cómo hacer las viviendas más y mejores y eficientes. Obviamente 8 de cada 10 pues ofrece asistencia independiente. El 50% atiende 3 clientes al mes, o sea, 3 usuarios al mes. Y importantísimo que la recomendación de los servicios de arquitectos, pues 9 de cada 10 veces, pues tiene que ver con una recomendación de voz a voz. Es muy importante esto porque siempre se necesita tener sobre todo en construcción, también lo vemos con los profesionistas, bueno, con la mano de obra de albañiles e instaladores, que también es una recomendación de voz a voz para que la gente permita que entre alguien a su vivienda y construya en ella. Obviamente, pues entendimos también cómo fijaban sus horarios. El 9 de cada 10 estaría dispuesto a hacer proyectos progresivos. Todos los arquitectos pues quieren una asesoría de cómo iniciar un negocio propio, y pues el ingreso promedio pues eran 20,000 pesos mensuales que aspiraban a tener de este negocio. Es importante también que parte de este pilar de asistencia técnica es que nosotros queremos que se regrese la función social del arquitecto, y no se vea nada más como un arquitecto de mercado. Y en este sentido, pues bueno,
ya con el estudio de mercado y conociendo la dinámica y la oferta de la demanda, se construyó esta hoja de ruta de este modelo de negocio Viva, y pues básicamente los datos es que de las necesidades que identificamos en el mercado, pues básicamente el 50% de las viviendas autoproducidas realizadas con asistencia técnica de un maestro albañil, y solo, como ya lo comenté, de esta muestra, pues una de cada 10 tuvieron el apoyo de una asistencia técnica, de un asistente técnico profesional. La necesidad de los autoproductores obviamente se centra en los precios, pero también en romper ese techo de cristal de que hay alguien que te pueda asesorar en el servicio de arquitectura, de planeación de tu casa, y que es útil. Es algo que pasó también en México, que antes teníamos curanderos, y también creo que a nivel Latinoamérica se tenía que tenías a alguien que te ayudaba con el servicio de la medicina, y después pues empezamos a profesionalizarlo, y pues ya la gente ya busca un médico antes que un curandero. No es lo que quisiéramos lograr, que también acceda desde la demanda y desde la oferta, que se socialice la necesidad de un asistente técnico para el desarrollo de la vivienda. Lo más importante que el autoproductor menciona, pues es obviamente, ya lo dijo mi colega anteriormente, es cómo garantiza la seguridad estructural de tu vivienda, y que pues obviamente que el diseño se ajuste a las condiciones de su terreno y que no tengan riesgos. Uno de los incentivos, pues obviamente, es que se cuente con un padrón público de asistentes técnicos profesionales o una red de proveedores y técnicos confiables. Los autoproductores también buscan tener asesoría rápida y a bajo costo, sin comprometer la contratación de un proyecto arquitectónico completo, que esto es algo que generalmente nos pasa a nosotros los arquitectos, que queremos vender el proyecto de construcción con nuestra asesoría y construirles, y básicamente, generalmente, bueno, en México la usanza es que regalas el proyecto y quieres construir, y no se ve como una consultoría, que es lo que pide la demanda. Y pues finalmente, pues este sector busca recibir asesorías y gestión para acceso a créditos de vivienda, así como trámites y permisos y licencias para su construcción. Este, Como ya mencioné, el 100% de los asistentes técnicos considera la posibilidad de abrir un negocio de asistencia técnica para ampliaciones y mejoras, y pues 3 de cada 10 encuestados estarían dispuestos a contratar un asistente, a un arquitecto. En este sentido, los resultados generales de este modelo de negocio es que la inversión se recupera al tercer año de operación. El valor presente neto positivo pues es mayor a 900,000 pesos mexicanos, y la tasa interna de retorno está por encima de la tasa de descuento del 64,75%. En este sentido, la implementación para poner en marcha este modelo de negocio se prevé que se realicen los siguientes pasos para que el arquitecto arranque, que es obviamente identificar las sinergias, identificar el negocio con programas gubernamentales, apoyo de pymes, evaluar la viabilidad de este negocio, después planificarlo, una tercera etapa que tiene que ver con la capacitación, y una cuarta que tiene que ver con el pilotaje. Y pues bueno, aquí podemos ver desglosado cada una de las fases, y lo pueden encontrar disponible en internet, para no robarles muchísimo más tiempo. Al final, esta hoja de ruta de este modelo, pues es obviamente identificar y encontrar la necesidad del mercado, identificar los procesos, hacer todas las previsiones técnicas administrativas en México que nos piden por ley, y pues al final es obviamente implementar este modelo de negocio social. Y pues bueno, en este sentido, este documento del modelo de vida lo pueden encontrar en línea. Está, pues, es un documento abierto, y que pues el objetivo de esta coordinación es que justamente los arquitectos, estudiantes, entiendan que hay un modelo de negocio con bastante potencial, tanto económico como social, en el que pueden ir diversificando sus acciones. En este sentido, bueno, además de este modelo, pues generamos esta plataforma que es Decide y Construye, que es una plataforma en línea que reúne todos los apoyos de gobierno de asistencia técnica digital, y suma a todos los aliados en materia de autoproducción en México. Y pues este es un canal que busca empoderar también a las familias, entendiendo el reto de que el día de hoy, pues como ya lo mencioné,
3 de cada 100 viviendas pues tienen el acceso a un arquitecto cuando no tiene un financiamiento formal. Entonces, este es un paliativo para que las familias se informen y puedan llevar sus procesos de autoproducción, entendiendo que pues para romper este techo de cristal pues necesitamos todavía muchísimo más. En esta página pues tiene un canal de Facebook, un canal de YouTube, donde pueden encontrar más de 170 videotutoriales de cómo hacer tu vivienda. Tenemos desde que nació esta plataforma más de 1.3 millones de visitas, 12 millones de alcances en Facebook y 2.3 millones de visitas a este sitio de Sigue y Construye, en el que pueden encontrar desde cómo hacer una vivienda eficiente, calculadora de costos, un simulador de vivienda también, y pues planos y proyectos ejecutivos completos para la descarga totalmente gratuita. Y en este sentido, en esta página también tenemos una sección que se llama Por mi rumbo, en la que están todos los asistentes técnicos y arquitectos asociados, que vas tú a un visor y encuentras a la casa de materiales más cerca de tu casa, qué asistentes técnicos pueden llegar contigo. Y esta página en realidad es un marketplace de todo lo que es autoproducción en México, desde programas sociales, información y pues dónde hacer tu vivienda. En este sentido, pues entendemos que pues, esta visión de transformación tenemos que cambiar desde cómo atendemos desde las instituciones en México, los gobiernos, cómo atienden a nivel local la asistencia técnica, importantísimo también el cambio de chip para los arquitectos, asistentes técnicos, en cómo se tiene que atender la autoproducción y qué es un mercado. Y bueno, por último, obviamente, las familias que sepan que sí hay de otra, que hay que planear, y entender pues que es uno de los mayores retos y por eso no lo hacemos desde un solo proyecto que es este modelo Viva, sino es una estrategia más completa que conlleva el atender de forma completa el ecosistema de la autoproducción. Y bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Ya hay algunas preguntas que a mí me surgen y también por ahí otras que al final pasaremos a ellas. Si pudieras compartirnos la liga de la página para consultarte, lo agradeceríamos. Con gusto. Muchísimas gracias. Y justamente pasando a algunos de los ejemplos de cómo poder llevar a escala estos procesos de mejoramiento, estos procesos de apoyo a las familias que desean ampliar su vivienda, rehabilitarla. Tenemos a Fernando Assaf, él es cofundador de Vivenda en Brasil, que nos va a platicar cómo funciona y cómo ha escalado este modelo de negocio que él tiene. Muchísimas gracias, Arturo, por participar y adelante, Fernando. Bueno, gracias Marina por la invitación. Voy a hablar en portuñol como los brasileños suelen ser. Y bueno, nosotros aquí en Brasil, bueno, Vivenda es una empresa social que empezó ejecutando las mejorías directamente en un barrio aquí de São Paulo donde vivimos. Hicimos todo este proceso de comprender la demanda, de comprender la importancia y el interés de la asesoría técnica en una zona de São Paulo. E hicimos como 5.000 renovaciones en como 7 años, ¿no? Y después empezamos a nos preguntar cómo hacer para tornar eso algo escalar, ¿no? Cómo hacer para hacer mucho. Y en este proceso cambiamos nuestro rol para lo que somos hoy, que es una empresa de tecnología, ¿no? Porque empezamos a ser contactados por el sector privado, por el sector público, que nos decían, mira, nosotros queremos estructurar programas de mejoramiento habitacional de viviendas, pero hay unas partes que no están bien, como por ejemplo, que es quizá una de las dolores más grandes de los gestores públicos, que es cómo garantizar que el dinero que voy a poner para la renovación de un baño
va a quedar un baño nuevo y no un iPhone o cosas así, ¿no? O sea, lo que llamamos aquí en Brasil de control de finalidad. O sea, ¿cómo voy a garantizar que al fin vamos a tener viviendas renovadas o lo que sea? Y a más de eso, o sea, ¿cómo garantizar eso todo con una relación con precios o con costo bajo? Porque eh, si vamos a tener que enviar un ingeniero para mirar cada renovación, el precio es casi el precio de la renovación, ¿no? Entonces, con algunas de esas dolores de los actores que sí quieren y van y están haciendo programas en larga escala, eh, entendemos que deberíamos estructurar una plataforma de gerenciamiento de estos programas que garantizase el control de finalidad a bajos precios, ¿no? Y eso es lo que voy a compartir rápidamente para hablar de esta plataforma Vivenda, que es una de las principales tecnologías que tenemos hoy, ¿no? Un momento. O sea, la idea, como decía el amigo de Infonavit, es conectar todos los actores, pero no solo conectar los actores importantes para este mercado, no como ofrecer soluciones tecnológicas que tornen su jornada más eficiente y segura, ¿no? Porque sí, un arquitecto tiene interés en trabajar en este mercado, pero hay muchos dolores, como por ejemplo, ¿cómo voy a garantizar que voy a recibir mi pago, por ejemplo, ¿no? O cosas así. Entonces, bueno, compartir solo esta es una tela de un programa que tenemos con la Alcaldía de São Paulo hoy, en un programa para ejecutar como 5.000 renovaciones. Y tenemos, son muchos actores, ¿no? De estos actores son las asistentes sociales, como llamamos, o sea, las personas que van a las casas para hacer un primer atendimiento, una primera visita y comprender la necesidad de la familia, más do que eso, si son elegibles a los programas, en este caso un programa público, ¿no? Entonces, con sus apps, cadastran las familias y la tecnología hace toda esta parte de la elegibilidad, o sea, garantiza que la casa está en una zona, en un barrio, en un poligonal de interés de los que van a financiar, que la renta es así, que esta familia no está inscrita en un cadastro de la alcaldía, en otro programa habitacional. O sea, todo eso es un motor que hace esta análisis, y un motor de crédito también en los programas privados, ¿no? De forma que toda la comunicación, una vez que una familia está cadastrada, para la familia es hecha por WhatsApp, porque en Brasil, y creo que en otros países de América Latina es igual, esta es la herramienta más usada por toda la población. O sea, en Brasil casi 99% de las personas, de los brasileños, usan WhatsApp. Y es muy fácil, ¿no? Entonces, desde el primer cadastro hasta o agendamiento con los técnicos, los prestadores de servicio, los arquitectos, o mismo el envío de los documentos, ¿no? Todo eso es hecho por WhatsApp. Y la familia puede hacer eso con audio, no necesitan leer y cosas así, ¿no? Uh, una vez que todo el proceso es digital, la intensidad de gente en el proceso es disminuida, ¿no? Es menor. Y hay dashboards donde estos asistentes o los gestores pueden acompañar todos que están siendo cadastrados, si ya enviaron los documentos, si no, si necesitan hacer una intervención humana en este proceso, ¿no? Bueno,
los ejecutores que son cadastrados en la plataforma tienen también sus aplicaciones, sus apps, donde todas las visitas son, sacan las fotos, todo eso es georreferenciado, o sea, garantizamos que la visita está siendo hecha en la casa, que está en la poligonal y etcétera, 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 ¿no? Y todos usan la misma tecnología para apuntar los retos, las necesidades de la casa y todo, ¿no? Y no más, além de eso, tienen una herramienta para hacer los presupuestos también en sus apps o en un ambiente de desktop como esto que vemos. Y así trabajamos con un modelo de presupuesto que es único, una tabla que es única. No hay precios diferentes en la misma ciudad para cada tipo de intervención. O sea, los arquitectos, los asistentes técnicos pueden hacer un presupuesto en la casa, así, o que queda la cosa muy rápida, ¿no? Las familias no tienen que esperar por mucho tiempo para tener sus precios de la intervención. Y bueno, todo eso, claro, está integrado con dashboards gerenciales donde los que financian, los que ejecutan, pueden acompañar los principales indicadores del programa, así como hacer el download de los relatorios, de antes, después, de las casas, tener acceso a todos los documentos como los contratos asignados con la familia, los documentos fiscales de los materiales, las fotos y así, ¿no? Entonces, el punto es, y aquí paro de compartir la pantalla, el punto es que nosotros comprendemos que en estos programas que estamos trabajando, sea con el sector privado, sea con el sector público, que son programas de mejoramiento en escala, en, que van a ser 5.000, 10.000 mejoramientos, hay una barrera que es, si no tenemos tecnología de soporte para hacer este volumen, ¿no? No es posible que no garanticemos el control de finalidad. O sea, ¿y cómo queremos que todos que estén en la cadena estén seguros, sea el arquitecto que está haciendo un presupuesto, sea la familia, sea los financiadores o todo? Entendemos que está una tecnología y donde todos los indicadores pueden ser acompañados en tiempo real, es un punto muy importante para pensar en programas de escala. Y bueno, aquí termino porque sé que estamos un poquito retrasados en el tiempo y vamos a priorizar el debate, Marina. Muchísimas gracias, Fernando. También ya pensamos en algunas dudas, preguntas por mi parte, pero también invito a todos los asistentes a que puedan realizar las preguntas a Fernando por escrito para que también tanto podamos irlas contestando y nos vayamos también a la conversación. En ese sentido, y hemos hablado mucho del tema del reforzamiento, las innovaciones que pueden existir, cómo estas experiencias de soluciones han logrado implementarse y en su caso masificarse. Doy la bienvenida a Manuela Pinilla, directora de programas de América Latina de Build Change. Manuela, bienvenida. Muchas gracias, Adelante. Marina. Y bueno, muchas gracias por la invitación a UHPH, a este espacio y sobre todo oyendo a mis colegas anteriores, pues es muy gratificante ver que todos estamos un poco alineados pensando cuáles son las soluciones, cómo podemos escalar, masificar, mejorar las formas en que hemos abordado la problemática de la vivienda vulnerable. Voy a compartir mi pantalla, yo también voy a intentar ser bastante rápida para compensar un poco y poder tener el tiempo de debate, porque además también muchos de mis colegas pues han ya abordado muchos de los temas que nos traen a esta mesa. Entonces,
Muy rápidamente, contarles, Build Change es una organización internacional. Nosotros estamos dedicados al cambio de sistemas. Entendemos que para mejorar vivienda vulnerable, promover la vivienda resiliente, digamos, para ponerlo en positivo, necesitamos cambiar los ecosistemas de vivienda. Y esos ecosistemas de vivienda son complejos, ya lo hemos hablado. Ahorita cuento un poquito cuál es el modelo de cambio, cómo los entendemos nosotros. Y lo que nosotros estamos buscando en general es reducir significativamente muertes, lesiones y pérdidas económicas que suceden por el colapso de vivienda en sismos, clima extremo e incendios. Sabemos que una y otra vez, cuando suceden estos desastres, encontramos el problema de la vivienda vulnerable, de la vivienda que fue construida sin asistencia técnica, sin asistencia financiera, como una de las mayores razones, digamos, de las afectaciones que suceden en los desastres. Ya también esto se ha hablado bastante, yo solamente quiero resaltar que en la región tenemos un panorama de vivienda inadecuada bastante complejo. Estos son 4 de los países donde Build Change trabaja o ha trabajado, y vemos números bastante similares. Esos son los porcentajes de rezago habitacional o déficit cualitativo, dependiendo de cómo se nombre en cada país. Y estamos hablando de entre casi un cuarto o muchas veces casi llegando más cercano a la mitad de las viviendas con problemas, digamos, generales en su habitabilidad, en su edificación y que generan problemas de salud, digamos, de calidad de vida y además de la seguridad de las personas que habitan estas viviendas. Sin embargo, también sabemos que por las metodologías de medición de los déficits cualitativos en los países, por los retos que esto también presenta, no necesariamente se abarcan las mediciones de vulnerabilidad estructural. Digamos que unas más, unas menos, pero también por los estudios que existen, ahí Cecilia mencionó uno para Lima, en Colombia también tenemos, por ejemplo, para ciudades como Bogotá, que nos hablan que tenemos el 75% de viviendas por fuera de la norma sismo resistente. Entonces también sabemos que los déficits habitacionales inclusive pueden ser mayores si empezamos a tomar y a integrar temas de vulnerabilidad estructural de las viviendas ante los desastres. Entonces nos queda un poco la pregunta de cuál es el panorama real. Y ahí un poco pensando y enmarcándome en esta conversación sobre la demanda, ahí tenemos un poco como 2 formas de verlo. O lo vemos como una problemática o lo vemos como una oportunidad. Pueden ser las dos, pero como estamos hablando de demanda, como estamos hablando de promover mercados, soluciones, creo que esto lo que nos puede dejar ver es que la potencial demanda de mejoramiento de vivienda resiliente y de mejoramiento progresivo de vivienda pues es altísima en la región. Entonces, qué bueno que estemos acá hablando y compartiendo cómo vamos a abordar este gran mercado y esta gran oportunidad. Entonces, la vivienda vulnerable, por ejemplo, es el caso de Ecuador después del terremoto en Manabí, pues ya sabemos, ¿no? Y también se ha hablado mucho, es una vivienda que fue construida sin asistencia técnica, y este es uno de los temas, digamos, como claves en todo esto, ni asistencia financiera, otro de los temas claves en todo esto, y que por eso se encuentra por fuera de los parámetros de seguridad estructural. Y esto normalmente, digamos que en nuestros países, pues es una norma de construcción que nos dice pues que tiene que tener una vivienda para poder ser sismo resistente y digamos estructuralmente saludable de alguna manera. Y de esta manera pues estas viviendas no están preparadas para soportar eventos naturales. Por eso son muy propensas al colapso total o parcial, como es este caso, en el caso de un evento de este tipo. Esta es una vivienda que ya no es una vivienda recuperable después de un sismo y es una familia, por ejemplo, que perdió su patrimonio. El piso de abajo, por ejemplo, es un piso que colapsó completamente y seguramente si había gente en el momento del sismo, pues son vidas que se pierden. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Y también muy contenta de escuchar a los colegas porque pues todos vamos un poco como andando de la mano hacia el mismo lado, ¿no? Entonces, Build Change tiene como identificó 3 dimensiones que son las grandes barreras, porque además en este webinar me toca hablar un poco también de barreras. ¿Cuáles son las barreras para que todas y todas podamos vivir en viviendas que sean resilientes? Lo primero es, ya hablamos, y este es un poco el tema de este webinar, y es la demanda. Entonces, necesitamos activar, incrementar, mover esa demanda. Tenemos una demanda potencial.
pero como muy bien lo decía Cecilia, hay que activarla. Entonces, esa demanda, nosotros vemos, viene de, digamos que puede venir de dos partes. Por un lado, la demanda de parte de gobiernos con política pública dirigida específicamente a mejorar y a integrar elementos de mejoramiento resiliente de las viviendas de las personas, digamos, del país. El segundo es la demanda de parte de las personas, las comunidades, que dicen, yo quiero que mi vivienda sea resiliente, yo quiero que mi vivienda sea segura, que crezca de manera segura. Por otro lado, pues está el lado de la oferta, muy bien también se mencionaba, podemos querer vivienda resiliente, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Entonces, ese cómo hacerlo es capacidades, toda, digamos, la cadena de producción de la vivienda, desde los profesionales de la arquitectura y la ingeniería, vemos una y otra vez que no necesariamente en la formación de nuestros profesionales de la construcción se abordan los temas de vivienda informal. Entonces, muchas veces llegan, digamos, profesionales a los barrios donde trabajamos, viviendas que fueron autoproducidas con lógicas diferentes y un poco, digamos, se dificulta entender cómo mejorar, cómo trabajar con este tipo de viviendas que tienen estas lógicas y estas prácticas constructivas diferentes. Por otro lado, necesitamos herramientas técnicas. Entonces, este es un punto también muy importante y es que esas normas que hablaba, esos códigos, esas prácticas, esos lineamientos, no necesariamente abordan de manera eficiente, costo eficiente, de manera pragmática, clara, de una forma en que sea también socialmente sostenible, las viviendas que fueron construidas por fuera de estas normas, que fueron autoproducidas y que pues en muchos de nuestros países se conoce como vivienda informal. Entonces muchas veces si vas a ir a reforzar o a mejorar una vivienda que fue construida de manera informal y vas a aplicarle la norma sismo resistente del país, resulta que básicamente te toca demolerla y volverla a construir, porque por temas de resistencia de materiales, configuración, o inclusive las mismas prácticas de cómo se evalúa esa vivienda, por ejemplo, que tienes que hacer, no sé, tienes que hacer cosas invasivas, tienes que hacer apiques, tienes que hacer pruebas, pues esto no, digamos que no es lograble dentro de un programa o una iniciativa de mejoramiento de vivienda a escala. Entonces, de ahí es muy importante el desarrollo de estas herramientas. Esto también lo he comentado antes, en Colombia lo logramos, duramos varios años trabajando junto con la Asociación de Ingeniería Sísmica para construir un documento técnico para la evaluación y mitigación de vulnerabilidad de viviendas informales que hace parte ahora de la norma sismo resistente colombiana, o sea, es una norma pública que por primera vez se integra a la norma nacional y que aborda específicamente viviendas informales. Y por otro lado, muy bien lo decía mi colega anterior, Fernando, necesitamos tecnología. Esto necesita escala, esto necesita rapidez y la tecnología nos puede, digamos, apoyar en ese punto específico. Y bueno, y ya por último, financiamiento. Ahí muy claramente también lo han mencionado mis colegas, Arturo, Cecilia, necesitamos financiamiento progresivo, necesitamos financiamiento flexible, necesitamos un financiamiento que sea asequible para las familias que habitan este tipo de viviendas. Entonces, aquí también traigo, además de esta teoría de cambio y estas principales como barreras que vemos para abordar el problema, pues la importancia del enfoque de progresividad, porque aquí estamos hablando también de vivienda progresiva. Y la forma como nosotros lo entendemos es que, digamos que hay tres puntos importantes para la progresividad. El primero es que tiene que haber progresividad en la reducción de la vulnerabilidad. Hablar de reforzamiento estructural es un ideal, el que todos queremos llegar, pero los reforzamientos estructurales son procesos técnicamente complejos y financieramente costosos. No, muchas veces cuando trabajamos en estos programas de mejoramiento, si estamos hablando desde programas públicos, tenemos unos subsidios, unos incentivos que son limitados, o cuando hablamos, digamos, desde el enfoque de mercado, tenemos unas familias, unos hogares que tienen unas capacidades limitadas de ahorro y crédito. Entonces tenemos que empezar a pensar en cómo reducimos progresivamente la vulnerabilidad. No vamos a llevar la vivienda de una vez al cumplimiento de norma, pero podemos empezar, y ahí muy bien también lo decía Cecilia, a
identificar cuáles son esas vulnerabilidades específicas, cómo podemos reducirlas de manera segura, y por esto es muy importante la asistencia técnica, para de a pocos ir sacando a esas familias de la vulnerabilidad en la que están, y sobre todo también preparar esa vivienda para su eventual expansión, que es el segundo punto, porque el tema de la expansión de la vivienda, digamos que ese construcción progresiva de la vivienda es clave, porque ahí es donde podemos asegurar que lo hacemos de manera segura. Ahí también tiene que ver con temas de la demanda, esto es lo que quiere la gente, que ya un poco voy a hablar de eso. Entonces es muy claro entender que esa vivienda que estamos interviniendo, que estamos evaluando, que estamos viendo, se va a expandir en un futuro. Y por último, el enfoque de la progresividad en el financiamiento. Como les pues, mencionaba antes, estamos hablando de recursos limitados, estamos hablando de ciclos de financiamiento limitados, entonces, ¿cómo podemos hacer progresivo ese financiamiento para que ese mejoramiento de vivienda pues también tenga esa misma lógica de la vivienda que se expande y se mejora en el tiempo? Entonces, bueno, esta es la pregunta, y esa es la pregunta que nos hemos estado haciendo todos en esto, ¿no? ¿Cómo abordamos la demanda? ¿Dónde está? ¿Cómo la hacemos de manera organizada? Entonces, vengo a contarles muy rápidamente que nosotros, en alianza con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en Colombia, hemos estado identificando y diagnosticando esa demanda. Entonces, dentro de los nuevos esquemas de implementación del Programa Nacional de Mejoramiento de Vivienda en Colombia, que se llama Cambia mi Casa, hay un esquema nuevo que es el esquema de gestión comunitaria. Lo que está intentando este gobierno nacional es activar las organizaciones comunitarias que están en los territorios donde no necesariamente llega la oferta privada de mejoramiento, porque inclusive dentro de los programas de mejoramiento, digamos que se hacen por medio de organismos contratistas, digamos pequeñas empresas para hacer las mejoras. Estos están concentrados en las ciudades principales. Por lo general no tienen mucha capacidad de hacer mejoramientos en municipios alejados, en zonas rurales, y ahí es donde las organizaciones comunitarias juegan un rol importantísimo, no solamente porque pueden llegar a esos lugares, sino también porque nos ayudan a la escala. Estamos hablando de que necesitamos este problema, lo tenemos, lo arrastramos, el déficit cualitativo no cambia año a año, al contrario, muchas veces está creciendo, entonces necesitamos aumentar la escala. Entonces, en los últimos meses con el Ministerio de Vivienda estuvimos haciendo un primer, digamos, como un primer intento de diagnosticar quiénes son estas organizaciones comunitarias que están diciendo: yo puedo hacer mejoramientos de vivienda, yo quiero participar en la ejecución de la política pública de vivienda en Colombia. Eh, en este sentido, estuvimos trabajando con 62 organizaciones comunitarias en 12 departamentos del país. Ahí pueden ver en el mapita que de todos modos sigue habiendo una concentración. Colombia tiene mucho más territorio que este. Pero bueno, en este primer intento logramos llegar a 12 departamentos y bueno, quería traer a colación que más de la mitad de estas organizaciones están lideradas por mujeres, y esto es muy importante también a la hora de pensar la relación de las mujeres con los temas de vivienda y vivienda adecuada. Entonces, bueno, hicimos un diagnóstico, queríamos saber dónde están, cuáles son sus capacidades, qué necesidades tienen, por ejemplo, de financiamiento, de asistencia técnica, cuáles son los conocimientos en temas de vivienda, pero no me voy a entrar ahí porque digamos que este no es el punto de este webinar, sino que voy a hablar de, en estas conversaciones, en estas encuestas, en estos talleres que tuvimos con las organizaciones comunitarias, identificamos 3 puntos específicos en donde, digamos, en qué se está demandando, qué es lo que estas organizaciones quieren, porque es importante además pensar en estas organizaciones como demanda organizada. Estas organizaciones son personas de la comunidad que se organizan para poder satisfacer sus necesidades de vivienda. En ese sentido, actúan como demanda organizada. Y vimos que esas organizaciones están pidiendo no necesariamente reforzamiento estructural. Digamos que no era el caso en este. No nos están diciendo yo quiero reforzar mi casa. Pero sí habían 3 puntos que indirectamente o a veces más directamente incluyen la reducción de vulnerabilidad de las viviendas. El primero es la ampliación. La gente quiere más espacio porque tiene problemas de hacinamiento o porque quiere que su vivienda sea productiva. Por ejemplo, pudiendo rentar parte de la vivienda, sea un segundo piso, sea unas habitaciones, o poner su sitio de trabajo o, digamos, una posibilidad de ingresos adicionales. Todos sabemos que la vivienda autoproducida o informal, digamos que tiene este tema de la productividad dentro de sí.
Entonces, este es un tema en el que necesariamente la ampliación de la vivienda implica una evaluación, si lo vamos a hacer de manera segura, ¿no? Que es lo que estamos buscando que se haga. Y esa ampliación de vivienda necesariamente implica que revisemos y mejoremos la estructura de la vivienda. Es decir, esto es una oportunidad para integrar los temas de mejoramiento estructural de la vivienda. El segundo es, no necesariamente nos hablan de reforzamiento estructural, pero sí nos hablan de durabilidad. Yo quiero que mi vivienda dure más, yo quiero que yo tenga que repararla menos, que tenga que gastar menos en tener que estar reparándola todo el tiempo. La otra, las condiciones de habitabilidad siempre salen, pero encontramos que hay una, digamos que hay un cambio, y es que nos están hablando mucho de adaptación al clima, al cambio climático. Nos dicen, nos estamos ahogando de calor en esta vivienda, necesitamos mejor ventilación. Entonces ahí hay otra oportunidad enorme de empezar a pensar en cómo incluimos digamos, la mejora resiliente de esta vivienda para que sea más segura. Y hay una parte que nos habla de seguridad estructural. No necesariamente nos hablan, una vez más, de reforzamiento estructural, pero sí nos dicen, por ejemplo, yo quiero cambiar la cubierta de mi vivienda, el techo, pero me preocupa que mis muros no están muy bien. Entonces, yo sé que tengo que mejorar estos muros para poder cambiar esa cubierta. Entonces, son estas como demandas incipientes en las que podemos un poco como agarrarnos para un poco integrar este tema de mejoramiento estructural. Y entre más nos vamos a las zonas rurales, donde hay, digamos, en Colombia están comunidades étnicas, comunidades campesinas, nos hablan de incluir prácticas y materiales vernáculos. Entonces, por ejemplo, viviendas palafíticas, y además que estas viviendas, hablando un poco de resiliencia climática, son unas viviendas que son muy bien adaptadas a las inundaciones que cada vez son más frecuentes, pero estas viviendas, digamos que no necesariamente se incluyen dentro de los programas de mejoramiento, son viviendas que, digamos que ponen un poco incómodo también ingenieros estructurales, toda la cosa, entonces son que nos tenemos que empezar a pensar cómo mejorarlas y cómo integrar. Y muy rápidamente, ya como para terminar esta parte, les cuento que esto ya se ha hecho. Ustedes ya creo que ya todos aquí que hemos estado acá conocemos el plan Terrazas. Este es un caso de demanda de ampliación. Quiero un segundo piso, pero hay que reforzar el primero, y eso nos ayuda vamos a integrar este tema de, en este caso sí, de reforzamiento estructural. Demandas de habitabilidades. Quiero mejorar, digamos, mis muros están expuestos, yo quiero cubrirlos, entonces podemos hacer pañetes o digamos, cubrir estos muros de una manera que genere mayor seguridad, digamos, con elementos, digamos, con mallas electrosoldadas que nos ayude a que los muros tengan una mejor calidad. También cuando hablamos, por ejemplo, de luces muy largas, entonces la gente quiere dividir espacios, eso nos ayuda también en temas estructurales. Entonces es cómo podemos empezar a combinar la demanda de mejor habitabilidad con elementos de seguridad estructural. Rápidamente nosotros identificamos cuáles son las 7 deficiencias más comunes en las viviendas, más comunes en vivienda, las tipologías de vivienda más comunes, y cuáles son las soluciones, digamos, que reducen de manera importante la vulnerabilidad. No estamos hablando de llevar un reforzamiento estructural, pero con esta lógica de la progresividad, esto es una muy buena forma de empezar a reducir la vulnerabilidad estructural cuando lo juntamos con otro tipo de demanda. Y por último, la demanda de adaptación climática. Este es un ejemplo, por ejemplo, en Honduras, donde estas comunidades viven en el Valle de Sula, que tiene cada vez inundaciones, digamos, más seguidas. Eran comunidades que estaban adaptadas a 1 a 2 inundaciones cíclicas, empiezan a aumentar, y construimos unos segundos pisos resilientes que son, digamos, la electricidad, todo el tema de agua, saneamiento, es independiente y está adaptado para que la familia, en caso de que no sea una inundación, digamos, catastrófica, pueda estar en ese segundo piso, y en el caso en que sea una inundación catastrófica pueda guardar sus enseres, que eso también nos ayuda a proteger el tema de la vivienda productiva. Ya para terminar muy rápidamente, esto también lo han hablado mucho, pero ya como trayendo un poquito como al detalle qué hemos encontrado nosotros para hacer efectiva la demanda. En términos de política pública, los marcos normativos que amplíen el concepto de mejoramiento de vivienda. Esto es muy importante porque si seguimos pensando que el mejoramiento de vivienda es solamente el mejoramiento de pisos, cocinas y baños, pues no vamos a poder integrar, digamos, no solamente en la política pública, sino también en la conciencia de todo ciudadana, que las viviendas deben ser viviendas resilientes, seguras.
Lo segundo es el tema de los regímenes de permisos de construcción. Aquí tenemos unos problemas enormes para poder hacer efectiva la demanda, porque si tenemos unos regímenes de permisos o de licenciamiento o autorizaciones de construcción que son complicados, costosos, que no entienden el tema de la vivienda progresiva o la vivienda autoproducida, vamos a tener muchísimos problemas para poder escalar esto. El segundo, en términos de dinero, perdón, de tecnología, necesitamos, y aquí Arturo lo habló muy bien, tenemos la asistencia técnica financiada, necesitamos que estas familias puedan contar con asistencia técnica y que sea financiada, es decir, que esté integrada dentro de los productos de financiamiento, sea esto microcrédito, sea esto el contratar, digamos, al maestro de obra directamente, o sea esto dentro de los programas de subsidio o incentivos de vivienda, pero esto no puede recaer en simplemente, no sé, tengo un amigo que es maestro de obra o un compañero que es ingeniero y me ayuda, que pasa mucho con las organizaciones comunitarias, sino que la asistencia técnica debe ser financiada e integrada dentro de los programas. Las normas de construcción que integren no solamente el tema de vivienda autoproducida, sino también la progresividad, súper importante, esa la logramos en Colombia, porque eso nos permite, digamos, dentro de los marcos normativos, poder integrar la progresividad en estos programas e iniciativas de mejoramiento de vivienda y la tecnología, que ya muy bien lo habló Fernando, entonces no me voy a ir ahí, pero necesitamos tecnología al alcance de todos. Y por último, en temas de financiamiento, pues ya muy bien lo dije, ¿no? Necesitamos que sea asequible para las familias, con unas tasas de interés que sean asequibles para las familias o otros productos de financiamiento también, ahorros, demás, que ayuden a las familias a tener los recursos. Necesitamos también empezar a pensar o incrementar más la combinación o concurrencia de fuentes de financiamiento, sea esto juntar subsidios con créditos o pues la tradicional que se usa en la vivienda nueva, que es subsidio, crédito, ahorro, que no lo hemos logrado, digamos, del todo de manera masiva para el mejoramiento de vivienda. Entonces, aquí me quedo. Muchas gracias y bueno, adelante entonces con el webinar, María. Muchísimas gracias, Manuela, por todo este panorama que nos das y también lo que han trabajado en el Plan Terrazas. Creo que también de ahí pueden surgir muchas preguntas y aprendizajes que nos puedan compartir. Finalmente voy a invitar a Fernando Mendoza. Es director ejecutivo del Centro Terwilliger de Innovación en Vivienda en México. Y creo que también otro mercado del que estamos hablando, creo que tanto Arturo como Fernando Asad hablaron del mercado que tiene acceso a un crédito, digamos, otorgado por el gobierno o por afiliación. Y Fernando nos va a hablar de otro mercado de vivienda. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros y adelante. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Trataré de ser lo más breve posible debido a que ya el tiempo ya está un poquito apretado. Pero gracias, antes que nada, pues me gustaría dar las gracias a UHPH por invitarnos a participar y también a Swiss Contact. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a platicar precisamente de cuáles son las estrategias y el trabajo que tenemos. Muy rápido, sobre The Habitat. Como ustedes saben, Habitat para la Humanidad es una organización global con presencia en más de 60 países en el mundo, donde trabajamos directamente el tema de la vivienda. En México trabajamos desde dos perspectivas, estamos cubiertos por lo que corresponde a Habitat, pero trabajamos desde dos visiones. El Habitat para la Humanidad México, que es nuestra oficina nacional que se dedica directamente a desarrollar trabajo en el sector y en la comunidad. Ellos directamente van familia por familia precisamente para trabajar con estas personas que necesitan de una vivienda adecuada, los atienden, los capacitan, les dan acceso a financiamiento, y el Centro Terwilliger de Innovación. El Centro Terwilliger de Innovación es un laboratorio que pretende precisamente involucrar a todo el sector de los actores que participan en la vivienda. Entonces, en este sentido, el Centro Terwilliger tiene una participación muy grande y ha trabajado muy fuerte precisamente para maxificar los beneficios en los cuales la vivienda se puede desarrollar. Entonces, como tal, tenemos 5 laboratorios que trabajan a nivel global, uno que está en Kenia, otro que está en Filipinas, uno más en la India, en México y en Perú. Estos laboratorios como tales participan precisamente para generar acciones en el mercado y desarrollar propuestas que permitan involucrar a todas empresas, sector público, sector privado, iniciativa privada, que puedan de alguna manera participar.
Por ello, nosotros nos consideramos pioneros en los modelos de acceso. Nuestra metodología, nuestra forma de trabajar está basada en los sistemas de mercado que permiten precisamente que más personas puedan desarrollarse a través de acciones de fortalecimiento comunitario y también de acciones de fortalecimiento empresarial que permitan que estas empresas se mantengan por ahí. Por ejemplo, en Perú se está trabajando actualmente con Swiss Contact, que es uno de los aliados con los cuales trabajamos, precisamente una iniciativa de Guardián Constructor. En México hemos trabajado con el gobierno federal y lo que pretendemos precisamente es desarrollar acciones que puedan permitir que el mercado se desarrolle adecuadamente. ¿Cuáles son las iniciativas con las cuales trabajamos? Muy rápido, trabajamos precisamente en 4 iniciativas. Una que es la mano de obra, que es el fortalecimiento precisamente de las capacidades de todos los trabajadores de la construcción. 2, buscamos materiales innovadores que puedan permitir que las viviendas de las personas que autoproducen su vivienda puedan de alguna manera ser mejores y reducir sus costos para que sean más sostenibles. Vemos el fortalecimiento del ecosistema a través de la vivienda sustentable, que es un factor importante sobre buscar nuevas tecnologías y formas que puedan reducir las huellas de carbono que se están generando y obviamente el uso de energía. Y por último, trabajamos directamente con asistencia técnica constructiva. Como ustedes verán, este enfoque con el cual estamos trabajando, pues está muy relacionado con lo que se ha mantenido. Nosotros nos enfocamos también en la parte de los sistemas financieros de vivienda y trabajamos en el negocio, en el emprendimiento. Esto nos ha permitido que a lo largo de nuestra historia hemos apoyado a muchas familias. En promedio, el Centro Terwilliger ha beneficiado en México a más de 200,000 familias para que tengan mejores condiciones de vivienda. No voy a hablar de las estadísticas porque Arturo hizo el favor de hacer una explicación muy clara de cuáles son las condiciones en México, por lo que más bien me voy a dedicar a la experiencia. Vamos a hablar sobre de los temas de cómo el Centro Terwilliger está fortaleciendo la mano de obra en relación con la vinculación en todo el mercado de vivienda y cómo se vincula este mercado. Entonces, como tal, les voy a hablar de este piloto que nosotros llamamos emprendedores de la construcción. La experiencia que nosotros tuvimos en esto pretendía de alguna manera entender cómo uno, como bien se mencionaba hace rato, era cómo es que las familias construyen su vivienda a lo largo del tiempo. ¿Quiénes son sus principales asesores? ¿Cómo poder fortalecer que la vivienda sea resiliente y que tenga buenos materiales y al mismo tiempo sean bien instalados? Entonces, como tal, en este proyecto, Emprendedores de la Construcción, lo que nos dimos fue precisamente a buscar albañiles que ya están atendiendo a estas familias, que ya conocen temas de autoproducción, pero que no tienen el conocimiento de toda la gama de tecnologías existentes en el mercado. Entonces, buscamos estos albañiles y los capacitamos precisamente para trabajar con ellos. ¿Cómo los capacitamos? A través de este programa, Emprendedores de la Construcción, lo que nosotros buscamos fue alianzas con 3 diferentes empresas. Que estas empresas tuvieran, 1, materiales que fueran sustentables, 2, que estos materiales sean accesibles para las familias y 3, que pudieran reducir en alguna medida quisiera que la vivienda fuera más sustentable. Entonces, como tal, nos reunimos con Cemex, nos reunimos con Saint-Gobain y nos reunimos con Rugo, que son 3 empresas que tienen materiales alternativos de vivienda que reducen y que ayudan precisamente a la sustentabilidad de la vivienda. Lo que hicimos con ellos fue que el centro fue un articulador en el proceso donde nos acercamos con esas empresas y las empresas a través de sus técnicos, 1, dieron capacitación a los albañiles. Les explicaron cuáles son sus productos, en qué consisten sus productos, cuáles son las cualidades y por qué deben de promover estos materiales. La otra es que se les enseñaron modelos de negocio de cómo poderlos instalar y cuáles son las ventajas en las cuales pueden estar trabajando con ello. A través de espacios adecuados provistos por parte de las empresas, lo que logramos hacer fue precisamente que ellos aprendieran cómo instalarlo y cuáles fueron los modelos adecuados para poder ofrecer estos productos a las familias. Y por último, pues que se sintieran familiarizados con la marca, pero al mismo tiempo con los productos que pudieran desarrollar. ¿Esto por qué? Porque nosotros partimos de la teoría de que el albañil y los trabajadores de la construcción son los principales embajadores de los productos y servicios.
generar una buena relación con ellos, dándoles capacitación, dándoles elementos que puedan de alguna manera brindar opciones a sus clientes, eso les permite desarrollar un elemento importante para la empresa en una visión ganar-ganar, para el trabajador en una visión de que tiene más capacidades de reconocimiento y para la familia para retener nuevos productos y servicios. Entonces empezamos a trabajar en ello. ¿Cuáles son los retos que encontramos? Porque esto suena muy bonito, el sentarte con 100 albañiles y explicarles sobre los materiales suena muy bien, pero ¿cuáles son los retos? En realidad, nosotros encontramos que muchos de los retos se encuentran desde la oferta. La oferta, en realidad, cuando ofrece productos que son sostenibles, tienen problemas en los precios. Los precios no son adecuados y la gente en algunos momentos no los compra porque ellos no están interesados. En realidad, lo que hemos encontrado es que a las familias, cuando tú les hablas de problemas, de proyectos sustentables, de materiales que les pueden ayudar, ellos no les interesa. A ellos les interesa cuánto pueden pagar, qué tan rápido es la instalación. Entonces, como tal, los encontramos que muchos de los productos que se encuentran en el mercado son productos con precios inadecuados para la población, inaccesibles. La otra es que aunque hay una gama de productos que son viables, no están a la venta en las tiendas tradicionales de materiales. Entonces, esto implica una oportunidad para las empresas que ofrecen estos productos para ampliar su gama de distribuidores y poder trabajar con ellos. Encontramos también que las estrategias de comunicación no son las adecuadas. Cuando hablamos con ellos, ellos siempre mencionaban el tema de la sustentabilidad como el valor agregado y entendimos que ese no es el valor, sino lo que tenemos que hacer es precisamente un posicionamiento en el sentido de que el material tiene tales condiciones y tiene tales ventajas y como un valor adicional, el tema correspondiente a la sustentabilidad juega un papel importante. Yo les puedo decir, por ejemplo, en el caso de Cemex con el cemento Vertua, el cemento tiene el mismo costo. Lo malo es que ellos, la promoción que están haciendo es una promoción sobre compra el producto Vertua porque es un producto sustentable. Pero en realidad lo que no están diciendo es que tiene el mismo costo y tiene las mismas o hasta mejores capacidades que el cemento tradicional. Hemos encontrado que los productos que se necesitan en el mercado tienen que estar alineados necesariamente a la cultura y al contexto de las familias. Si esto no se alinea, entonces evidentemente las familias no lo van a construir. Tenemos que conocer directamente este foco directamente hacia las familias sobre qué es lo que necesitan. Y por último, tenemos que trabajar en toda la cadena de valor. Encontramos que debe de haber arquitectos, debe de haber casas de materiales, debe de haber financieras, debe haber familias. Como un elemento de un mercado que está totalmente desarticulado, se puede articular. Y eso es un reto para todos. O sea, cuando nosotros hablamos, sí se necesita financiamiento, pero ¿cómo? ¿Cómo lo articulo y cómo puede hacer que este producto se pueda orientar directamente hacia las familias? Si yo digo que este material existe, ¿cómo lo promociono? ¿Cómo puedo hacer que los albañiles, que son los principales promotores, lo trabajen? Esos son elementos en la oferta. Y en el caso de la demanda, me parece que el tema cultural es importante. Si un proveedor de productos y servicios no se acerca directamente a las familias, en realidad es una gran desventaja para ellos, porque siempre seguirá imperando el producto tradicional. El tema de la capacidad de pago es un gran factor y es ahí donde precisamente las empresas tienen que acercarse y ver cuáles son las mejores formas de poder ofertar sus productos y servicios y obviamente que estos productos sean accesibles. Puede haber una gama grandísima, pero si nadie los conoce, pues evidentemente no van a poder llegar a ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Este proyecto de Impacta Vivienda, nosotros lo desarrollamos en 7 puntos. El primer punto, como les comenté, fue generar estos talleres que estuvieran emprendidos, que estuvieran dirigidos directamente a los albañiles. Los albañiles se capacitaron, conocieron la calidad de los productos, vieron de qué forma se podían instalar, cuánto debían de cobrar, hablamos sobre los modelos de negocio, y cuál era la variedad de productos que podía ofertar o que podía ofrecer directamente a las familias cuando estén trabajando con ellos. La otra es que en alianza con las empresas, con otras empresas, nos acercamos a las tiendas materialistas. Vimos qué tipo de materiales tenían y empezamos a ofrecer los que desde nuestro punto en este proyecto piloto podían ser vendidos. Entonces los acercamos a las tiendas, hicimos alianza con ellas y en estas tiendas se logró de alguna manera empezar a colocar los productos que no habían sido colocados en algún momento. Generamos una estrategia de marketing y esta estrategia de marketing, como les decía, no estaba enfocada directamente a decir que eran sustentables.
Era un valor, sí, pero no era el único. Era hablar sobre las necesidades de la gente, sobre cómo podían solucionar sus problemas y qué tan accesibles podrían ser ellos. Diseñamos materiales o informativos para el consumidor, que éste pudiera de alguna manera entender por qué sí es conveniente ocupar materiales que tengan buena calidad y que fueran accesibles para ellos. Instalamos en las tiendas de materiales productos demostrativos para que la gente pudiera trabajar con ellos y obviamente generamos un elemento de seguimiento. Como ustedes verán, este proceso está centrado en las personas. En realidad lo que nosotros queríamos es que, uno, que las empresas como un corolario entendieran que el tema de la autoproducción de vivienda no es simplemente colocar un producto, sino el tema es entender sus necesidades, el tema es saber cuáles son sus capacidades de pago y entender cuáles son sus preferencias. Al entender eso, los aliados y los embajadores se vuelven los albañiles, las personas que trabajan directamente con estas familias que pueden sugerir y les damos elementos a ellos. Y por último, evidentemente, darles elementos. Les puedo compartir que este modelo ha trabajado directamente y ha sido un proyecto piloto que desarrollamos en México y estas 3 empresas siguen interesadas en seguir trabajando con nosotros y no nada más eso. Tenemos ahorita en la puerta 5 empresas más que quieren trabajar en este mismo modelo. ¿Por qué? Porque no es simplemente penetrar un mercado y poner el producto, sino que es entender las necesidades del consumidor. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Porque me parece que es importante mencionar. No es simplemente dar el tema del mercado como tal, sino tenemos que dar herramientas directamente a la población. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esto, también con otras empresas nos acercamos y dijimos, bueno, ahora vamos a darles elementos a las familias para que lo hagan. Entonces, desarrollamos como un elemento que es reforzar este tipo de proyectos, desarrollamos el el manual de buenas prácticas constructivas. Aprovechando el comercial, lo pueden bajar con mucho gusto, es gratuito, está en la página que les estoy diciendo, pero en realidad lo que nosotros queríamos es que ahora dar herramientas a las familias para que sepan cómo supervisar su vivienda. No pretende en ningún momento que ellos la construyan, es importante. Es qué supervisar y cómo supervisar. Este manual como tal lo que permite es que tengan lenguajes homólogos el albañil y la familia, que entiendan por qué y sepan cómo supervisar si un trabajo está mal hecho. Entonces, para nosotros el tema es cómo fortalecer directamente el proceso como tal. Como corolario, para terminar mi presentación, les quiero decir 3 elementos importantes. El primero, entendemos que el mercado está vigente y tenemos que desarrollar una visión de desarrollo de mercado, donde los actores que estén presentes puedan involucrarse directamente. ¿Por qué? Porque generamos un efecto multiplicador. Cuando las familias de alguna manera entiendan, cuando las empresas y las familias entiendan que estas empresas están presentes, ellos se van a entender más y van a preocuparse más por tener mejores productos y servicios. Ese es el primero. El segundo, me parece, es que tenemos que ofrecer una gama de productos y servicios para empoderar a las personas para poder llegar a ellas. Y no basta nada más con vender el producto, basta con ofrecerlo. Necesitamos darles opciones para que ellos entiendan y puedan tomar decisiones razonadas de hacia quién quiere llegar. Y por último, me parece que la vinculación de actores en un ecosistema, como es el ecosistema de la construcción de la vivienda, es trascendente. Tenemos que seguir jugando ese juego en donde nos acercamos a varios actores para participar. Tal como se hace en Perú con Guardián Constructor, tal como lo hacemos en México, hemos trabajado con estos actores y en esta propuesta, tal como lo hemos hecho en Kenia. Lo que se pretende es precisamente articular a todos los actores para que tengan un mismo fin. No es un reto fácil. Me parece que cuando nosotros hablamos de qué se necesita, sabemos el qué, pero el cómo es ese plan. Entonces, para terminar mi presentación, los invito a que descarguen este manual, los invito a que lo reproduzcan con sus familias porque me parece que es muy importante, pero sobre todo los invito a pensar que la única forma en que se puede solucionar este tipo de problemáticas es generando sinergias. Y las sinergias son de todo tipo, social, económico, político. Y tenemos nosotros que desarrollar precisamente un trabajo como articuladores y facilitadores de procesos que permitan que en algún momento los elementos que damos permitan mejorar y disminuir la tendencia que estamos teniendo. Pues muchas gracias, en verdad.
Fernando, muchísimas gracias por esa invitación a crear sinergias, por tu presentación, por los conocimientos que nos compartiste y también los materiales. Desafortunadamente hemos llegado al tiempo que teníamos agendado para este webinar. Tenemos muchas preguntas todavía que hemos recopilado tanto de los asistentes como entre los panelistas y queremos invitarlos para dar seguimiento a esta conversación. El 26 de junio tendremos un taller estratégico en donde podremos conversar y seguir esta discusión sobre las preguntas, ¿no? Hay muchas, desde cómo vinculamos el financiamiento con la asistencia técnica, cómo sucede eso, los modelos de negocio que hemos visto de la plataforma Vivenda, de Decide y Construya, cuáles son los elementos que nos ayudan a enmarcar para que puedan replicarse en otras ubicaciones. Los invitamos a esta conversación el 26 de junio. Cecilia, muchísimas gracias, Swiss Contact, por ser organizador de esta conversación. No sé si quieras compartir algunas palabras últimas. Bueno, con los pocos minutos que me permitas, quiero agradecer muchísimo. Realmente para mí ha sido una mañana muy enriquecedora. Cada una de las experiencias ha aportado a la reflexión sobre este tema. Vemos que hay distintos ángulos desde los cuales se puede abordar, pero yo creo que lo más importante es destacar que efectivamente hay esfuerzos para promover una demanda que vaya mucho más allá de solamente los mecanismos de subsidio público, y eso nos da aliento para seguir impulsando Vipro y para continuar en este diálogo con los expertos. Así que efectivamente los esperamos en la próxima sesión para seguir profundizando en el tema. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias a Fernando Azad, gracias a Fernando Mendoza, Manuela Pinilla, Arturo Cervera. Muchísimas gracias por su participación y por compartir sus conocimientos. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.